Hola amigos, en este video voy a construir unas cargas con reactancia para comparar analizadores de antenas. En inglés son calibration loads, cargas para calibrar analizadores de antenas, pero con la diferencia que yo le voy a agregar reactancia. Veamos. Estas son las cargas comunes que se utilizan para calibrar los analizadores de antenas o los VNA. Se utiliza una carga, la de la izquierda, que es de 50 ohms, una carga normal, una dummy load, carga fantasma, una carga en corto, quiere decir que el centro está unido al chasis, hay resistencia cero en este caso, ¿cierto? Hay un corto. Y una resistencia abierta que tiene resistencia infinita, es decir, el chasis no está unido con la aguja central porque no hay aguja central. Muy bien, entonces con esto es que uno calibra típicamente los analizadores de antena. Los anteriores estaban hechos en SMA, conectores tipo SMA, y los que tengo acá son similares pero conectores tipo BNC. Entonces tengo acá de 0, 5, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 y Open. Ohms y Open. Esto quiere decir que aquí esto está abierto, por lo tanto la resistencia es infinita. Y esto está en corto, por lo tanto la resistencia es cero. Ahora, lo interesante es que de aquí para acá, estas 6 cargas que tenemos acá, todas tienen reactancia. Por ejemplo, la primera es para 3.5 MHz, 80 metros, y tiene 50 ohms, parte real, y dice más 50J. Esto quiere decir que hay 50 ohms de reactancia inductiva. El que sigue tiene 50 ohms, pero de reactancia capacitiva. Y esto es lo mismo, pero para otras bandas. Esto da la idea de que en realidad uno podría construir cargas con reactancia para simular, entre comillas, antenas o para estresar, hacer mediciones complicadas para evaluar realmente si los analizadores de antena tienen un desempeño aceptable o no. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Se me ocurrió esta idea porque he buscado en internet y la verdad no he visto mucho sobre esto. En realidad no he visto nada, no he encontrado. Bueno, yo tengo, aprovecho de mostrarles esto. Tengo acá cargas que compré en eBay probablemente. Todo este grupito es de 50 ohms. Y estas que están acá son de 75 ohms. Y estas de acá son unas que yo había construido hace tiempo atrás con distintas resistencias. Y bueno, estas otras dos que tengo acá son las que voy a comentar ahora, a continuación. Estas son, les voy a comentar también que estas son las cargas típicas de 50 ohms en BNC, con esto tipo BNC. Y yo como tengo varias, sacrifiqué una, entre comillas, y con curiosidad quería saber qué había dentro de este tapa, ¿sí? Si había algo muy complejo. La abrí, salió a presión, un poquito de esfuerzo con una tenaza, una pinza, un alicate. Y me di cuenta que era un tapón metálico y que simplemente estaba a presión. ¿Qué había adentro? Hay una resistencia cuya punta está soldada a la aguja y el otro elemento entra aquí, está doblado y está a presión, sostenido por esta tapa. De tal manera que ciencia no hay ninguna. Es muy fácil de construir este tipo de cargas, ¿no? A partir de conectores. Y resistencia. Hay que conseguir, lo que es complicado, es una resistencia de 50 ohms. Cosa curiosa. No es tan fácil encontrar la de 50 ohms. Hay de 51 ohms, por ejemplo, y otros factores que son las más comunes. Ahora, es importante que cuando uno construye este tipo de cargas, sea con los terminales lo más corto posibles, y lo ideal es hacerlos en componentes SMD de superficie como estos, para minimizar las inductancias y las capacitancias parasitarias que podrían afectar las mediciones. Ahora, si estamos pensando en HF, en realidad con los conectores anteriores no debería haber ningún problema, pero en bandas altas, muy altas, sí, estos problemas son graves y afectan fuertemente las mediciones.
Bueno, vamos al experimento. Tengo acá una carga de Z igual 100 menos 100J. Ese fue el desafío. Entonces, yo puse acá una resistencia de 100 ohms y puse acá un capacitor. Hice el cálculo de qué características tenía que tener este capacitor para que en 7234 lograra tener una resistencia de 100 ohms, ¿cierto? Capacitiva, reactancia capacitiva. Y bueno, con eso, si uno hace el cálculo, la ROE debiera dar 4.27. Es bastante chiquito, yo trabajé con un plumón grueso, así que la letra salió horrible. Bueno, hechos los cálculos, esto es una planilla Excel, puede verse que con este capacitor, que en realidad es de 220 picofaradios, en esta frecuencia 7.234, o sea 7 MHz y algo, logro yo una reactancia capacitiva de 100 ohms. Y agregando los 100 ohms de la resistencia en serie, logro la carga que estamos buscando, 100 y 100. Y eso me da en realidad una impedancia de 141.42 ohms, Z, con una fase de menos 45, que indica claramente que hay capacitancia en el circuito, en la carga completa, y hay una ROE de 4.266. Entonces vamos a ver si ponemos esta carga en un analizador de antenas, veamos qué es lo que obtenemos. Lo puse acá en el Rig Expert, en el Alpha 600, y obtenemos que efectivamente la resistencia da muy cercana a los 100 ohms, un poquito abajo, y que la reactancia capacitiva efectivamente varía con la frecuencia, pero justamente en esta frecuencia, 7234, se acerca mucho a los 100 ohms. En resumen, aquí están los datos más precisos. En 7.234 tenemos que la resistencia parte real es 94.4, 95, cercano a los 100 ohms, considerando un 5% de error. Vemos que la reactancia capacitiva son menos 98.4 ohms, o sea, prácticamente los 100 ohms. Vemos que la impedancia es 136, muy parecido a los 141 que buscábamos. Y la ROE me da 4.2, parecido, igual a lo que buscábamos. Eso sería. Algo más que nombrar aquí. Nada más por el momento. Hay capacitancia, exactamente. Ahí hay inductancia. En fin. Veamos ahora la carga de 100 más 100J. Esta es inductiva. Entonces lo que tengo acá es 100 ohms resistencia, parte real. Y acá tengo una bobina de 100 ohms. O sea que para la frecuencia que me interesa da 100 ohms. Entonces vamos a revisar acá. Para la frecuencia 7234, el inductor tiene que ser de 2200 nanohenrios. Y con eso en esta frecuencia me da efectivamente 100 ohms de reactancia inductiva. Esto es LC. La letra está mala. Y agregando a los 100 ohms de la resistencia parte real, tenemos igual, simétrico, 141 ohms. Y la fase 45 positivo, quiere decir que como tal la carga es inductiva. Y la ROE 4.266. Si hacemos las mediciones, ahí lo tenemos, ambas son positivos porque la inductancia es reactancia positiva, por lo tanto está hacia arriba. Y vemos que, bueno, deberíamos esperar que ambos se encontraran aquí cerca de este punto, ¿no? En los 100 ohms. Pero vemos que la resistencia está un poquito alta y la inductancia, la reactancia inductiva está un poquito baja. Y si vemos los cálculos acá, vemos que aquí hay un poquito más de diferencia. La resistencia parte real son 108 ohms. Vemos que la inductancia es 1949. Y aquí teníamos 2200. Está cerca, pero no tanto. Y vemos que el ROE es 3.8. Nos alejamos un poquito con la ROE. La impedancia es 140, está cerca, en fin. Y la
¿Y qué más? La reactancia acá es de 88.6 y en circunstancias que estamos buscando los 100 ohms, ¿no?, de reactancia. Bueno, efectivamente aquí uno logra ver que hay un poquito más de diferencia y esto probablemente es porque las bobinas son un poquito complicadas. Me explico. En este gráfico puede verse el desempeño o comportamiento de una bobina para distintas frecuencias. Aquí puede verse en rojo puro la parte real, la parte de resistencia. Esto quiere decir que una bobina presenta resistencia, ¿sí?, específicamente en algunos rangos de frecuencias. Y en rojo más oscuro vemos la reactancia. Reactancia positiva quiere decir inductiva, ¿cierto?, hacia arriba. Por lo tanto, en este sector, aquí donde estoy marcando, es donde la antena tiene un mejor Q, un Q más alto. ¿Por qué? Porque la reactancia inductiva es superior a la resistencia parte real. Así que aquí la bobina trabaja perfecto en este rango. Sin embargo, si yo hago trabajar esta bobina más arriba, por ejemplo en este punto, va a trabajar horrible. ¿Por qué? Porque en este sector la bobina trabaja como un capacitor. Aquí pueden ver ustedes que tiene una reactancia capacitiva hacia abajo, signo negativo. Entonces, las bobinas son simples de construir, hay que enrollar alambre solamente, contar vueltas, pero si uno hace un vistazo más preciso se va a dar cuenta que la bobina no es tan así y entonces trabajan óptimamente en un rango de frecuencia. Muy bien, entonces yo creo que parte de la explicación puede estar allí, de las diferencias que vemos aquí, ¿no? De que trabajar con bobinas tiene esa particularidad y yo no me di el tiempo de hacer otras verificaciones. Bueno, veamos aquí para terminar la tercera carga, que en este caso yo puse una resistencia, en este caso de 27 ohms, ahí está, el azul. Puse un capacitor de 33 picofaradios y puse acá una bobina de 15 microhenrios. Con todo eso, fíjense que tengo un circuito en serie y por lo tanto aquí estoy simulando, entre comillas, una antena, llamémosle, ¿no?, eléctricamente. Los cables me quedaron largos. Bueno, esto yo lo hice hace varios años atrás. Como todas las cosas, esto uno lo hace para probar a la rápida y después terminan quedando así. Pero los cables están muy largos, debería yo acortarlos. Pero voy a hacer mediciones en 7 MHz, no deberían afectar mucho. Bueno, estas mediciones que están aquí, yo las hice con un MFJ 259 Bravo. Y la verdad que son bastante imprecisas, así que ni siquiera las voy a comentar. Veamos esa carga. Esa carga tiene un circuito de resistencia, de capacitor y de bobina en serie. Por lo tanto, aquí están las curvas, los cálculos, perdón. Tenemos aquí que el capacitor yo lo elegí de 33 picofaradios, aquí lo puse en faradios. En esta frecuencia me da una reactancia capacitiva de 675 ohms, bastante alta. Y respecto al inductor, yo lo elegí de 15 microhenrios. Aquí está en henrios el número. Y eso me da una reactancia inductiva de 672 ohms. Reactancia capacitiva con reactancia inductiva se van a anular y va a quedar simplemente una reactancia de 2.68, que es la diferencia, ¿no? La resistencia que yo le agregué, que es de 27 ohms, la resistencia que está acá, esta 27, la azul, 27 ohms, ahí está. Y todo eso me da una impedancia, un Z de 27.13 y una fase negativa, por lo tanto reactancia capacitiva de 5.66 grados. Efectivamente, aquí vemos nosotros que la reactancia capacitiva es mayor que la reactancia inductiva y eso hace que tengamos finalmente capacitancia en el neto, en la diferencia. La ROE 1.86, todo esto son datos teóricos, asumiendo que todos los componentes funcionan teóricamente correctos. La gracia de ese
esa carga es que tiene un comportamiento de esta forma, fíjense ustedes, simula el comportamiento eléctrico de una antena. Entonces, en lugar de andar de buscar una antena por aquí y por allá para conectar y para probar y que me dé la curva, yo simplemente voy a conectar esta carga. Y por supuesto se pueden construir con otros componentes para obtener otros resultados. Esto es solamente una prueba. Pero lo curioso es que yo de esto no he visto nada, así que si alguien encuentra, que me comente, porque esto que es tan simple y obvio, nunca lo vi. Bueno, el resultado aquí está. Aquí se ve que la reactancia capacitiva en verde es baja en general y aquí se hace 0. Aquí habría resonancia. Y se ve que esta es la resistencia, ¿no? Esta es la resistencia parte real. Y finalmente aquí están los cálculos que ya se ve que dan con diferencias, con bastante diferencia respecto de lo teórico. De hecho, la ROE da 1.37 y acá la ROE da 1.86. Ahora, esto no significa que este analizador tenga problemas, esté midiendo mal. Significa que probablemente mi carga tiene componentes que no son de calidad, que tengo mucha inductancia y capacitancia que no es deseada en el circuito, y todo eso puede estar afectando las mediciones, ¿no? Ok, pero lo interesante de esta carga es que nos va a servir para comparar analizadores de antenas, ¿sí? Para ver qué tan similares son las curvas entre sí. Si las curvas son similares, quiere decir que, bueno, por mayoría de votos, la medición sería correcta. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a hacer en el próximo video. Eso, amigos. Espero que les haya gustado este video, un poquito teórico con práctico. Mucho término ahí para los que comienzan que puede ser un poquito confuso: impedancia, reactancia, capacitancia, en fin. Pero si se le dedica un poco de tiempo, se aprende y es bastante entretenido y muy útil para comprender mejor el tema de las antenas, por supuesto. Compartan el video si les gustó, suscríbanse y comenten. Saludos, XQ2 Charlie Golf.